Hoy en el Alep queremos hacer un paréntesis. Queremos viajar hasta la época dorada del cine mexicano porque creemos que se lo merece. En el Alep nos encanta el cine de todos los tiempos y de todas las facetas. Y es por eso que hoy nos adentramos en dos personajes de este maravilloso cine, que si tuvieron alguna rivalidad, que si eran amigos, que si eran enemigos, quién era mejor y cómo era la personalidad de cada uno de ellos. Estos dos personajes quedaron marcados con letras de oro en el cine, no solo mexicano, sino mundial, por su voz, por su actuación, por sus personalidades tan diferentes e incluso por haber hecho duetos. Y es por eso que hoy en el Alep vamos a hablar de Pedro Infante y Jorge Negrete, dos íconos de la cultura, de la música y del cine mexicano. Bienvenidos al Alep, comenzamos. Hablar de este par de gigantes de la cultura mexicana nos tomaría muchísimo tiempo, por lo cual lo vamos a resumir en pequeñas anécdotas y grandes momentos que vivieron cada uno de estos personajes y también que vivieron juntos. En la cultura mexicana se hizo un tipo de rivalidad, o pensábamos que había un tipo de rivalidad entre este par de grandes cantantes y que a su vez actuaban juntos y en diversas películas. Pero metiéndonos un poco a fondo en sus historias, nos damos cuenta que nunca hubo esa rivalidad. Esa rivalidad era más por marketing que por otra cosa. En alguna ocasión nos comenta el maestro de la dirección, Ismael Rodríguez, que le dijo a Pedro Infante que iban a hacer una película juntos, él y Jorge Negrete. Pedro Infante al principio le dice que estaba muy contento porque Pedro Infante era admirador de Jorge Negrete. Él siempre lo vio como el cantante más grande de nuestro país. Bueno, una anécdota que nos cuenta Ismael Rodríguez es que cuando le dice a Pedro Infante le contesta: no me enfrentes contra Jorge Negrete. ¿Cómo voy a competir contra Jorge Negrete? Él con un gran cuerpo, yo chaparro, yo con una pequeña voz, con un chisguetito, y él con esa enorme voz. A mí me enseñó a escribir mi esposa. Él habla 5 idiomas. Esto habla un poco de la admiración y el respeto tan enorme que siempre tuvo Pedro Infante para con Jorge Negrete. Ismael Rodríguez claramente le dice que nunca debió haber pensado eso, que no pasara por su cabeza, porque los dos eran dos grandes cantantes, así como actores, y que todo iba a salir bien, que simplemente eran educaciones diferentes. Sin duda, lo más cercano a la realidad fue este gran comentario del maestro Ismael Rodríguez, ya que, aunque uno era del pueblo y otro era más de academia, los dos se llegaron a compenetrar de manera maravillosa en esta película, y de hecho en muchas cosas de la vida. Por otro lado, nos cuentan varias anécdotas de la época que cuando Pedro Infante iniciaba se la vio un poco difícil, ya que no le querían dar trabajo. De hecho tuvo que audicionar varias veces hasta que consiguió un trabajo decente, por así decirlo. Jorge Negrete, al conocerlo, siempre lo apoyó. De hecho, Jorge Negrete le consigue algunos buenos papeles en películas, así como también un mejor salario. Esto nos lleva a otra pequeña anécdota, recordando que Jorge Negrete siempre estuvo a favor de luchar y de proteger a los que menos tenían. Y esto no solo en el cine, ya que él fue un luchador constante por los derechos en el cine. Pero también hay varias anécdotas que nos pueden contar que Jorge Negrete era de esas personas que daban mucho. Él se bajaba de su carro para poder ayudar a alguien que necesitara dinero o comida.
Jorge Negrete sin duda era una persona muy empática, una persona de alto nivel. También, retomando un poco, estamos de acuerdo que Pedro Infante era este garbanzo de a libra, como vulgarmente se puede decir. Pedro Infante sale del pueblo y nos conquista. Pedro Infante era todo corazón, una gran simpatía, una gran personalidad que conquistó no solo a México, conquistó a medio mundo. Pedro Infante siempre tuvo humildad desde su nacimiento hasta el último día de su vida. De hecho, Pedro Infante era más de estar luchando, era más de dar el corazón en cada presentación, en cada canción y en cada película. Por otro lado, Jorge Negrete era un mago, era un maestro. Practicó en una academia, practicó también actuación, era estudiante de medicina, era capitán del ejército, sin duda un gran tipo, Jorge Negrete. Y también sin duda un par de tipos maravillosos, los cuales tenían personalidades completamente diferentes. También no quiero que se me pase esto, pero los dos se tenían un gran respeto mutuo. Los dos valoraban su amistad y también valoraban el trabajo de cada uno. Tal vez Jorge Negrete, por su educación, siempre sintió, y tal vez también era así, que él merecía tener algo mejor, porque era un hombre culto, muy preparado y con mucho porte. Pero aún así, siempre se puso a la altura de Pedrito. Pedro Infante, por otro lado, nunca discriminaba, siempre era igualitario con cualquier persona, pero también fue muy agradecido y siempre respetó muchísimo a Jorge Negrete. Cuentan que hasta el final, para Pedro Infante era imposible no hablarle de usted a Jorge Negrete. Pero también Jorge Negrete admiraba y respetaba mucho a Pedro Infante. Algo que tenían en común este par de gigantes es que dieron todo por ayudar. Tal vez Pedro Infante fue más por ingenuidad, ya que Pedro Infante pues prácticamente no tenía contratos, prácticamente todos los tratos que hacía para con sus películas los hacían los empresarios, que bueno, ya todos sabemos los nombres, y estos empresarios prácticamente dejaron a nuestro ídolo pues sin dinero y con litigios hasta la fecha. Lamentable, porque Pedro Infante siempre era de estar ayudando, siempre era de estar apoyando, siempre lo veíamos en subastas por ayudar a la gente necesitada. Por otro lado, Jorge Negrete de igual manera siempre era un tipo que daba, un tipo que quería ayudar y apoyar en todos los aspectos cuando él podía. No olvidemos que hasta los últimos días de su vida él tenía una lucha encarnizada por la igualdad de derechos de los actores. Y vaya que esto también le costó muchísimo a nuestro charro cantor, porque también perdió mucho por estar ayudando a los que más lo necesitaban. Un par de gigantes que siempre ayudaban y que eran desprendidos, sin duda por algo se hicieron parte de nuestra cultura y tan queridos hasta la fecha. Y retomando un poco la admiración de Pedro Infante hacia Jorge Negrete, en alguna ocasión Jorge Negrete no se encontraba en México. Pedro Infante le pide al compositor Enrique Crespo que le haga una canción para Jorge Negrete. Esta canción se las invito a escuchar porque la verdad es que también no solo habla de la admiración de Pedro Infante a Jorge Negrete, habla de la admiración que llegamos a tener los mexicanos por Jorge Negrete. La canción se llama Tributo a Jorge Negrete y la canta Pedro Infante y la puedes ver en la plataforma y escuchar.
en esta canción habla de la admiración que Pedro Infante tenía por Jorge Negrete y de lo cabal, lo leal que para él era, y del orgullo que él sentía porque él fuera mexicano y nos representara como mexicano. Y por otro lado, esto, como les comenté, es nada más el reflejo de todos los mexicanos. Vamos a tomar en cuenta que Jorge Negrete tenía otra educación, otro porte. Jorge Negrete tenía un cierto aire criollo, un cierto aire europeo, pero que con este porte que tenía Jorge Negrete iba por el mundo diciendo que era mexicano y dando la cara por México de una maravillosa manera. Jorge Negrete nunca se achicó, nunca se hizo menos y por lo contrario, siempre estuvo luchando por la igualdad y porque se le reconociera al mexicano en el mundo. Sin duda Jorge Negrete nos representó de una maravillosa manera y un orgullo que nos haya representado él. Por otro lado, en alguna ocasión Jorge Negrete va a Nueva York, al Opera House, y hace pruebas de canto. Recordemos que la preparación de Jorge Negrete era de tenor. Cuando llega al Opera House, ellos no lo rechazan, simplemente le dicen que su papel que él puede tener ahí es de suplente. Claramente y demostrando lo que Jorge Negrete era, nuevamente la voz, la presencia y lo que era como artista, rechazó esto porque él sabía que él podía dar mucho más y que él debía tener mucho más. Jorge Negrete aquí se frustra un poco porque sí, su sueño era ser cantante de ópera y para eso se preparó muchos años, pero también estaba consciente que él merecía mucho más que un papel de suplente. Y creo que a la larga fue lo mejor porque nos regaló su voz, nos regaló maravillosas películas, su presencia y el apoyo para todos los que alguna vez necesitaron y conocieron a este maravilloso artista. También creo que Jorge Negrete llevó este estandarte maravillosamente de la canción mexicana como nuestro charro cantor maravillosamente, ya que muchas canciones hablan de la cultura mexicana de una maravillosa manera, inclusive van impregnadas de nuestra cultura. Pero sin duda, creo que cuando escuchas a Jorge Negrete cantar México lindo y querido, no hay un mexicano que no sienta estas fibras emocionales moverse hasta el punto de la lágrima. Las frases son maravillosas en la canción y más con la voz de nuestro gigante Jorge Negrete. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. Sinceramente, Jorge Negrete fue uno de nuestros mayores representantes, no solo de la música, sino de el mexicano, este mexicano echado para adelante, que puede competir con cualquiera y que no tiene por qué achicarse. Un orgullo que Jorge Negrete nos haya representado. Por otro lado, retomando lo que dije al principio, Pedro Infante decía, ¿cómo compito yo con Jorge Negrete? Yo soy chaparro, Jorge Negrete es alto. Él habla 5 idiomas, yo apenas aprendí a escribir. Jorge Negrete canta hermoso, yo tengo un chisguetito. Pues ahora podríamos decirle a Pedro Infante que no es así, que Jorge Negrete tenía todo esto, pero también Pedro Infante tenía una voz maravillosa, un encanto maravilloso. Pedro Infante tenía una magia que no cualquiera tiene. Pedro Infante fue de estos casos raros, de estas agujas que encuentras en el pajar, de este negrito en el arroz que brilla por ser maravilloso, que
que nos regala magia, magia pura en cada actuación o en cada canción. Pedro Infante tenía algo que no podríamos explicarlo, no sabríamos explicarlo. Pedro Infante tenía simplemente magia, esta magia, este toque que no sabemos quién se lo da, quién se lo regaló, pero Pedro lo tenía. Pedro Infante tenía todo lo que pareciera que no está ahí, pero que sin embargo nos conquista, y conquista a quien lo escucha cantar, al que lo ve actuar, es más, al que lo conoce, lo conoció o lo conocerá. Pedro Infante tenía magia simplemente. La comparativa de Pedro Infante fue en muchas ocasiones con los grandes de la época, y sigue siendo hasta la fecha con las grandes voces, que si Jorge Negrete, que si Javier Solís, en fin, inclusive hasta la actualidad algunas veces se ha comparado con Luis Miguel. Y vamos a ser muy honestos, Pedro Infante tal vez no tiene estas voces tan educadas o tan fuertes, tan bien llevadas, pero es que uno se queda sin palabras, porque Pedro Infante, vuelvo a lo mismo, tiene magia. Pedro Infante conquista, Pedro Infante enamora, y sin duda es un inmortal, y va a ser muy difícil que vuelva a salir otro Pedro Infante que vuelva a conquistar el corazón del mundo que lo escuchamos. Pedro Infante siempre va a ser un gigante. En una de las anécdotas de Ismael Rodríguez nos cuenta que cuando va a la entrega de premios en Alemania, entregan el Oso de Plata de Berlín a Pedro Infante por su mejor actuación por Tizoc. Cuando pasa, él con voz entrecortada les dice que lamentablemente Pedro Infante ya no puede recibir este premio porque él ya viajó más allá de las estrellas, ya viajó al campo de los sueños y ya no está entre nosotros. Dice que en ese momento todo el auditorio que estaba presente se pone de pie agradeciendo a nuestro gran artista. Sin duda, algo más que nos puede llenar de orgullo, que un mexicano que salió del pueblo, que conquistó al pueblo y que enamoró a México, vaya a Alemania y enamore al mundo. Sin duda, un par de gigantes, un par de representantes de nuestra cultura que nos representaron excelentemente bien, y creo que no habría mejores personajes para nosotros. Pues no, parece que Pedro Infante y Jorge Negrete nunca tuvieron enemistades, nunca fueron enemigos, por lo contrario, siempre se llevaron bien, siempre se respetaron, y los dos pusieron la bandera de nuestro país muy en alto. No nos queda más que darle las gracias a este par de gigantes y por haber puesto el nombre de México muy alto hasta estos tiempos. Con tus likes me ayudas muchísimo para seguir manteniendo este espacio para los que nos gusta el cine de todos los tiempos, de todos los ámbitos y de todas sus formas. Y sobre todo con tu suscripción, ya que me ayudas muchísimo para seguir manteniendo este pequeño espacio, y sobre todo que para ti es gratis y a mí me apoyas mucho. Esto fue la LEP, muchísimas gracias.